falto a mi trabajo, dejo a mi hija enferma. Para mí es algo injusto porque hasta dejo a mi hija por mi trabajo y que me salieran con eso. Bien injusto todo lo que está haciendo el señor alcalde. El cambio de gobiernos municipales y la llegada de nuevos diputados a la Asamblea Legislativa dio paso a la vulneración de los derechos laborales de decenas de trabajadores que fueron despedidos injustamente. Para muchos de los afectados, esto es solo el comienzo de una serie de despidos masivos en esas instituciones. Hasta la fecha, no hay un número oficial de personas afectadas, pero las denuncias públicas continúan, sobre todo en la Alcaldía de San Salvador y la Asamblea, donde trabajadores mantienen una huelga de hambre. Yamilet Reyes y otros 5 agentes del CAM de San Salvador fueron notificados de forma verbal de su despido. Pese a ello, continuaron presentándose a trabajar hasta que se les prohibió el ingreso. Esta situación no se limita a ese grupo. El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Salvador asegura que cientos de empleados y empleadas se encuentran en una especie de limbo jurídico. Es un abuso de poder, un acoso laboral, lo que tenemos ahorita los trabajadores en la Alcaldía Municipal de San Salvador, en los distintos sectores de la alcaldía. Y eso está pasando en los 262 municipios también de las otras alcaldías también. Sindicatos y trabajadores de alcaldías como Mexicanos, Cuscatancingo, Panchimalco y Soyapango también alertaron sobre despidos arbitrarios o amenazas de ellos. En la asamblea, el presidente Ernesto Castro informó que reducirá al menos 1,000 puestos de trabajo en el organismo, bajo el supuesto de que son plazas fantasmas. Mientras, 7 personas removidas del sistema de marcación mantienen una huelga de hambre en las instalaciones de la Asamblea, respaldadas por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, CITRAL. Jamás en la historia, y debo decir jamás porque nunca se había dado, hemos visto de una persecución a los trabajadores, a sus derechos, y un asedio que va violentando derechos laborales. Después de cada elección, siempre se registran despidos arbitrarios, y aunque es una práctica generalizada, desde 2019 expertos en la materia registran un patrón que antes era menos visible: el irrespeto a los procesos establecidos por la ley. En el marco de los despidos que se están generando, hay demasiadas arbitrariedades e ilegalidades. En la práctica, en determinado momento, se han transgredido incluso derechos fundamentales. Los mecanismos utilizados por los nuevos funcionarios municipales y legislativos pasaron por alto el derecho de los trabajadores a una audiencia y su derecho de defensa, vinculado al procedimiento adecuado y a la estabilidad en el cargo. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no se les notificó por ningún medio sobre su despido. Simplemente fueron sacados del sistema de marcación. No, ya no puede marcar. Para el caso de la Alcaldía de San Salvador, con los empleados del CAM quienes han solicitado dialogar, la notificación fue verbal y se intentó obligarlos a firmar su renuncia. Miren, en el caso mío, cuando yo entré, no me dejaron leer el documento. Yo pedí que me dieran el documento para leerlo. Me dijeron que me lo daban, si yo lo iba a firmar, me lo iban a dar que lo leyera, de lo contrario no. Entonces lo tenían a una distancia de 1 metro más o menos, quizás de donde yo estaba. El alcalde Mario Durán negó públicamente que existan despidos de empleados municipales, pero aseguró que solo han recibido renuncias. Además, dijo no tener conocimiento de una propuesta de mesa de diálogo. El marco legal en el país establece que un despido es válido cuando el empleado comete una infracción cuya sanción, según la ley, sea la pérdida de su trabajo. En cualquier otro caso, se habla de un despido de hecho o injustificado. Para el caso de los empleados regulados por la Ley de Servicio Civil, tendrían que solicitar permiso a una comisión del Servicio Civil que está integrada dentro de los centros de trabajo. Esta comisión debería de autorizar en determinado momento si se despide o no se despide, y ahí iniciar un procedimiento. Ese es el procedimiento de acuerdo a la ley del servicio civil, de acuerdo a la ley de la carrera administrativa municipal. Es similar. Lo único que aquí la autoridad que concede el permiso, digámoslo así, para poder realizar un despido, si está justificado, si hay una infracción y hay una sanción que hay que imponerse, es el juzgado de lo laboral o el juzgado de la circunscripción territorial competente en la materia. Figuras como puestos de confianza o plazas fantasmas son algunos de los argumentos utilizados en los despidos arbitrarios registrados en las últimas semanas. Sobre los cargos de confianza, hay parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional que los definen como aquellos con una subordinación directa con el funcionario de primer nivel.
Pero esta regla no siempre se cumple. En cuanto a las plazas fantasmas que supuestamente se identificaron en la asamblea, el Citral asegura que la mayoría de afectados tiene un expediente laboral activo y han cumplido con sus obligaciones. Además, critican que no se aborde la problemática de las plazas familiares de funcionarios. A medida pasan los días, más compañeros están siendo despedidos. Estamos dejando las plazas de familiares de algunos diputados de acá. Las estamos dejando. Estamos dejando amistades de algunos diputados. Durante la presidencia de Norman Quijano en 2018, hubo al menos 300 despidos en la Asamblea, y 50 de estos casos se presentaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y ante el Tribunal del Servicio Civil. Todos resultaron favorables para los trabajadores. Pero actualmente, luego de las destituciones de magistrados el pasado 1 de mayo, hay incertidumbre y desconfianza de acudir a la Corte Suprema de Justicia. Hemos llegado al punto en determinado momento en donde lo político superó a lo jurídico y hemos identificado que existió una destitución de la Sala de lo Constitucional y una elección irregular de personas que hoy están en esa composición. El movimiento de trabajadores en resistencia considera que estos cambios comprometen la imparcialidad de la Sala de lo Constitucional. Pero se ve perfectamente que la nueva asamblea ha electo a funcionarios afines al presidente Bukele. Y cuando hablamos del presidente Bukele, es lo mismo estar hablando de Mario Durán, es lo mismo estar hablando de Rolando Castro, el ministro de Trabajo. Entonces, nosotros estamos desamparados como clase trabajadora. Rolando Castro, de hecho, deslegitimó las manifestaciones de los trabajadores afectados. En tanto, los empleados municipales auguran que el atropello a los derechos laborales se agudizará en los próximos días. Hoy, por el momento, en la alcaldía hay una persecución, hay un acoso psicológico, hay amenazas de desempleo y se van a materializar en los próximos días. Ya están hablando que ahora que se van a estar firmando planillas en estos días, van ya a empezar a sacar a las primeras personas. En el órgano legislativo, las proyecciones son similares y el Citral continúa a la espera de un diálogo con el presidente Castro, quien solamente ha recibido a otro sindicato de la institución. Hasta el 25 de mayo, a 9 días de haber iniciado la huelga de hambre, 2 de las 7 personas que mantienen la acción de protesta habían sido trasladadas a un hospital por problemas de salud. Sus 5 compañeros se mantienen firmes para seguir luchando. Esto es una huelga indefinida. Vamos a seguir adelante hasta que nos den una respuesta, que le encuentren una solución a nuestro problema, ¿verdad? Los abogados señalan que se deberá poner a prueba el sistema judicial del país y agotar todas las instancias nacionales para luego acudir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales El Salvador es miembro y, por lo tanto, tiene la obligación de cumplir con los acuerdos o exponerse a una sanción. Ante este panorama, trabajadores y trabajadoras esperan que se respeten los procedimientos establecidos por las leyes del país y que el Estado garantice los derechos fundamentales. En tanto, hicieron un llamado a la clase trabajadora. Si respetan a la sala, dicen los trabajadores, hoy lo que nos queda es el escenario de organización, de resistencia, de lucha y siempre de apegarnos a nuestros derechos ya conquistados.